Bienvenidos otra vez a mi canal de YouTube, esta vez con un nuevo video en el que voy a tratar de explicar en pocas palabras, en poco tiempo, lo que es el backend y pues como tal el backend moderno, el de esta época. Para ello voy a hacer digamos que un pequeño paso por las diferentes épocas y también a lo último voy a explicar lo que es Git y GitHub, que es algo que con lo que se trabaja, y también si queda tiempo voy a hablar un poco de lo que son hable un poco de lo que son las pruebas unitarias, o si no eso lo dejaré para otro video. Igual también quizás si queda tiempo hablaré un poco acerca de lo que son los ORM. Sin más preámbulo, comencemos. Para este video, para comenzar con este video es necesario que se instalen SAM en cualquier versión, pues una que tenga PHP, de preferencia la última puede ser. Y es necesario que tengan el Apache y el MySQL. También es importante que, como vamos a utilizar dos motores de bases de datos, acá en el archivo de configuración, php-ini, ustedes descomenten, ustedes le den acá control F, control V, MySQL, y ustedes ven que así aparece, entonces lo tienen que descomentar. Y el OSI que significa Oracle Database Client, Instant Client, también hay que descomentarlo. Hay que descomentar ambos para poder utilizar los diferentes motores de base de datos. Y digamos que tener instalado el motor de base de datos Oracle, el SAM ya viene con MySQL, entonces ese si no, o MySQL, entonces no van a tener problema con ese, pero entonces el Oracle sí hay que seguir un pequeño proceso que es pues, básicamente descomentar en el archivo php-ini, y aparte hay que instalarse el Instant Client y colocarlo, pues en la instalación hay que colocarlo como en parte de las variables de entorno en el PAP. Pero básicamente pues no es un proceso complejo no. Si necesitan ayuda con eso, próximamente puede que entonces haga otro video explicando cómo funciona el asunto. Pero sin más preámbulo, ahora sí comencemos con lo que es el backend. Para ello, yo me creé un archivito, un archivito que ustedes van a poder encontrar en mi cuenta de GitHub, que al último pues les estaré explicando cómo creé la cuenta de GitHub y cómo comencé a subir archivos de ella. Encontrarán esto. ¿Y qué es esto? Ustedes se preguntarán, bueno, es pues como se puede ver acá simplemente tengo una paginita, tiene una imagen, pero lo curioso de esta imagen es que cambia diariamente. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo se logra eso? Y yo les digo, bueno, sencillo. Esto se logra con el consumo de APIs. El API, como también se conoce el API REDS o el consumo de web service, es algo que hace que nosotros obtengamos información de una página y podamos utilizarla en nuestra página. Pueden ser archivos, puede ser información, puede ser la localización. Hay muchos ejemplos de web services, por ejemplo, el de Google Maps, el de PayPal para poder realizar nuestros pagos en línea, muchas cosas. Entonces, básicamente eso. Yo creé estos, si ustedes van en los archivos del repositorio, van a encontrar esta carpetica y van a ver este archivo. Ese archivo que acabo de abrir, que dice Create MySQL, ustedes tienen que coger este código que tiene el archivo, copiarlo, y en la base de datos, MySQL, ustedes van a pegar este código que
¿qué es lo que hace? Dice create table, Todd editors, crea la tabla tiene dos atributos, el Todd ID, así lo coloqué, que es del tipo entero de 2 posiciones, y editor name, que es de tipo varchar de 20 posiciones. Ambos son not null, pero el prima decay tiene la constraint, digamos, el requisito de que sea, de que el Todd ID es la prima decay de esta tabla. Hacemos unas cuantas inserciones que corresponden a, digamos, los diferentes editores de texto. Esto es un top 5 de los, digamos, investigué cuáles eran los últimos editores de texto. Vemos acá de primero al Atom. Atom es un editor de texto creado por los mismos creadores de GitHub. Y como GitHub pues ahora es propiedad de Microsoft, pues creo que Atom también. Por el otro lado tenemos Visual Studio Code, que también es propiedad de Microsoft, que es el que vamos a utilizar, digamos, en este video. Y en el que vamos a ver cómo funciona el proceso de GitHub. También tenemos Brackets, que es otro editor de texto que francamente no he utilizado. Su line text, que es similar a Atom, pero bueno, son otros editores. Ya el que vamos a utilizar como tal en este video es este Visual Studio Code. Entonces simplemente ustedes copian este código, crean una base de datos acá en localhost phpMyAdmin. Y ustedes van a coger y van a pegarlo acá y van a darle continuar. Yo no lo voy a hacer porque ya lo hice, entonces no quiero que me... Bueno, aunque en este caso como tienen las mismas, como ya existe la tabla y como ya existen estos ID, pues básicamente me va a lanzar una cantidad de errores. Me dice que la tabla ya existe. Y si hubiera seguido, hubiera intentado hacer estas inserciones, pero como están bajo la misma llave primaria, también me lanza error de llave primaria. Entonces, eso era lo que yo quería que ustedes vieran. Y bueno, básicamente esto es para crear como tal la tabla, la entidad en la base de datos. Para Oracle el proceso es similar, simplemente el tipo cambia de int a number y listo. ¿Cuál es la diferencia de lo que vamos a trabajar en Oracle? Primero pues instalarlo todo, digamos que si ustedes ya saben, ya han instalado Oracle, ya saben más o menos cómo es el proceso. Y hay que descargar el SQL Developer para poder correr nuestros scripts más fácilmente. Se pega este script y listo. Pero para Oracle quiero explicarles otra cosita. Cómo se utilizan, digamos, los procedimientos almacenados. En este caso vamos a utilizar una función consultar ranking, que lo que hace, vamos a revisarla, es que tiene un atributo llamado ranking, que es del tipo toeditors, que es nuestra tabla, toidid, que es la llave primaria, del tipo, o sea, de este mismo tipo, o sea, number de 2 posiciones, y retorna un varchar 2, o sea, una cadena de texto. Dice, hago un cursor, creo un cursor, que básicamente un cursor es un apuntador hacia una consulta. Y la consulta que yo hago es esta. Consulto los ID y los nombres de editores digamos, de la tabla de editores, donde el ID es igual al ranking, al ranking que me está entrando por acá. Y creo un atributo JSON, cadena JSON, de tipo varchar de 3000. Aunque no lo necesito tan grande, para este ejemplo es bueno. Y bueno, entonces voy llenando, digamos, ese JSON con lo que me encuentro en la consulta. En este caso, la consulta solamente me devuelve una fila, o sea que cuando yo la recorra con el ciclo for, voy a tener solo una fila y la información de esa fila, su ID y su nombre. Y listo, y voy a retornar la cadena JSON. ¿Para qué vamos a hacer esto? Más adelante les voy a explicar, pero con un pequeño adelanto, es que
Esto nos va a ayudar más adelante con la seguridad, por lo que nosotros estamos haciéndole la consulta a una función, no directamente a la tabla. Con lo que la persona que hace la consulta no sabe directamente el nombre de nuestra tabla ni nuestros atributos, y no nos podría, digamos, hacer inyecciones SQL porque no podría saber cuáles son el nombre de nuestra tabla, y esto es muy bueno, y es lo que se hace en el backend moderno, que es de lo que se trata este video. Pero no nos adelantemos tanto, voy a seguir. Entonces ya saben que tienen que cargar estos scripts en las diferentes bases de datos. Y comencemos. Entonces voy a mostrarles, digamos, bueno, podría haberles mostrado la función acá, para que la vieran ya, digamos, resaltadita con colores. Crea o reemplaza la función consultar ranking, Ahorita la podemos revisar con más detenimiento. Vean que acá yo estoy creando una cadena JSON con la información de esa fila en el ID y el nombre. Y estoy retornando esa cadena JSON. Básicamente eso fue lo que hice. Y listo. Entonces, ¿qué más hice? Digamos que tomé una imagen, la guardé en la carpeta includes. Algo que se suele hacer, digamos, en el backend moderno es organizar el contenido en diferentes carpetas. Y digamos que si este programa fuera más grande, también tendría una carpeta, un paquete para almacenar, digamos, varias capas de información: la capa de control, la capa de entidad, la capa de, no sé, de visualización puede ser, pero en este caso simplemente creé unas carpetas con las extensiones y una pequeña carpeta includes para las imágenes del proyecto, que solamente es una. Es el favicon es este iconito que aparece acá. Listo. ¿Qué más hice? Simplemente creé estos dos campos, como ustedes pueden ver. Este campo se llama primer, tiene un consultar jQuery como un ID, y bueno, entonces con esto es que luego llamo, digamos, la función acá, y listo. Y esta sería la segunda forma en que lo voy a hacer, con un on-click, para que ustedes vean las diferentes formas que hay que hacerlo. ¿Cuál es la que se recomienda? Esta, pero esta no tal y como la vamos a hacer en el video, que es con jQuery, sino con captura de eventos directamente desde JavaScript nativo. Eso no lo vamos a ver en este video, pero es algo que lo dejo pendiente para que ustedes lo investiguen. Entonces, después de eso nos vamos acá. ¿Qué más se hace, digamos, en el backend moderno? Cuando hablamos de backend nos referimos a las acciones de internet, digamos, cuando uno crea una página web, que no tienen que ver con la vista. O sea que la parte de CSS, a pesar de que pues acá se ve el CSS que yo hice para el archivo, no es parte de lo que se hace en el backend. Normalmente un backend no se preocupa por la parte de estilos. Listo. Entonces, ¿qué podemos comenzar? Primero voy a explicar cómo funcionaría, digamos, esta primera: consultar con jQuery al motor de base de datos MySQL. ¿Cómo funcionaría esto? Bueno, antes que nada mencionar que jQuery es un estándar antiguo que se utiliza, que todavía funciona y que de hecho es fácil de aprender, y por eso me gusta comenzar explicando con él, pero para que ustedes vean las diferentes formas. Luego vamos a hacerlo con el fetch, que es, digamos, es la forma moderna en que se hace este tipo de operaciones. Pero por el momento les voy a explicar cómo funcionaría con jQuery. jQuery básicamente lo que me pide para funcionar es el pesos, que es el identificador de jQuery, y como se haría, digamos, en un archivo CSS, el numeral, consultar jQuery, que es el elemento con ese ID. El elemento con ese ID es este botón. O sea, cuando se haga clic en este botón, activa esta función. ¿Y qué es lo que hace esta función? Básicamente esta función lo único que me está haciendo es consultarme al backend, al control mysql.php, mandándole un número de ranking, el 1.
Si se acuerdan, el número 1 era Atom. Acá está funcionando correctamente con MySQL y jQuery. Entonces, ¿cómo funciona esto? Entonces, para eso vamos a revisar el archivito donde llega. Él tendría que llegar acá. Es una controladora, una clase controladora. Bueno, en este caso no es una clase, es un archivo controlador con programación estructurada. Que lo que hace es una conexión a MySQL. Importa la conexión mysql.php. Vamos a revisar este archivito. Este archivito lo único que hace es que pide un usuario. En este caso estoy utilizando el usuario por defecto, el root. Estoy utilizando, pues sin ninguna contraseña, estoy utilizando el servidor localhost, el servidor local, y el nombre de la base de datos. Para el ejemplo yo le coloqué root. Si nos vamos acá, y revisamos, mientras que carga les voy explicando esto. Este sí es una clase, la clase conexión. Esta la pueden seguir utilizando muchas veces en sus proyectos y les garantizo que les debe funcionar. Entonces, creo un atributo conexión, que es el que me va a almacenar la conexión, y acá cuando se llama el constructor de la clase, que en este caso es lo que estoy haciendo acá, cuando el constructor es la función que se llama cuando se crea una clase, y acá está, lo estoy llamando. Entonces ese constructor me llena el atributo, me hace que la conexión sea igual a esto. Bueno, ¿y qué pasa si la conexión es errónea? Entonces devuelve un false, con lo que puedo devolver el error, lanzar la excepción. Pero si no, entonces tendría la conexión, con lo que podría obtener esa conexión. Puedo obtener la conexión y trabajar con ella. A lo último se ejecuta el método destruct. El método destruct es un método que se ejecuta cuando se deja de utilizar la conexión. Cuando lo estamos dejando de utilizar, ese atributo se tiene que eliminar. Y el método destruct simplemente sirve para, digamos, esto se ejecuta de forma automática. Coloquémosle acá que esto se ejecuta de forma automática. Así es como se comentan métodos. Se ejecuta de forma automática al terminar de usar un objeto de esta clase. Y lo elimina. Y aparte de eliminarlo, pues yo quiero que se cierre la conexión. Y entonces, pues por eso ejecuto esto y le mando la conexión. Listo. Entonces, como pueden ver, hay otra cosa que quiero hacer, y es la comparativa entre las dos conexiones por el momento. Como ustedes pueden ver, yo manejo la conexión. En este proyecto yo me conecto a dos bases de datos diferentes. A la base de datos MySQL y la base de datos Oracle. Pero ustedes mirarán esto y se darán cuenta que ambas conexiones son bastante similares. Y es que es así, en realidad el proceso es bastante similar. La diferencia, digamos, es que en este caso esta conexión OSI a OSI no recibe el nombre de la base de datos, pero recibe igual el user, que en este caso yo creé un usuario y root
y le coloqué contraseña root porque OSI no permite, Oracle no permite tener usuarios sin password, como en el caso de MySQL, que en el caso de MySQL el password es nulo. Y el servidor es localhost, pero XE de la Enterprise Edition de Oracle, que es, digamos, la 11G, que es la que estamos trabajando en este video. Bueno, habiendo terminado con digamos, la explicación de lo que es la conexión a esto, les voy a mostrar rápidamente la base de datos que creé. La base de datos, esta base de datos no es como sucede en Oracle, que en Oracle una base de datos está ligada a un usuario. Esta base de datos le puede pertenecer a otros usuarios, no necesariamente tiene que ser el usuario root. Como ustedes pueden ver, acá está la información de los diferentes editores, todo lo que les quería mostrar. Y bueno, esta es la estructura. Cuando ustedes ven acá la estructura, ven que acá el ID es la llave primaria y el editor name, pues ahí aparece, listo. Bueno, ¿qué más les puedo explicar en este video? Bueno, se realiza la conexión, luego obtengo el valor del ranking, que es lo que me está mandando mi cliente. El cliente me lo está mandando, digamos, este archivito JS, me está mandando a través de este JSON, me está mandando un valor de ranking 1. En MySQL lo que hago es crear la consulta. Genero la consulta donde obtengo el identificador y el nombre de ese editor, donde el identificador pues es ese valor, ese mismo valor del ranking. Genero y ejecuto la consulta. Y listo, básicamente es eso, y devuelvo lo que me devuelve. En este caso, como es una consulta de una fila, esto solamente se ejecuta una vez. Y listo, y imprimo ese valor, pero utilizo esto muy importante, JSON Encode, porque básicamente esto lo que me devuelve es un objeto JSON, pero yo al frontend no le debo mandar un objeto JSON, porque no lo va a poder leer. Para poderlo mandar a través, digamos, del canal de comunicación que tengo con mi cliente, tengo que convertirlo en una cadena de texto, y eso es lo que hago acá con JSON Encode. Y listo, entonces vuelvo al cliente y entonces tengo esto. La promesa jQuery es... Una promesa es algo que me dice, bueno, se ejecutó o no se ejecutó la función. Y cuando se ejecuta la función, yo lo que quiero es que Done, para el caso de jQuery, que coja la respuesta y me haga un parse. Parse es convertir esa cadena JSON que me está llegando a un objeto JSON. Ahora sí, otra vez a un objeto JSON, pero del lado del cliente. Y lo que quiero básicamente es mostrar esa información, mostrarla como la mostré acá. Este codiguito que se ve acá es básicamente el código que representa una flecha. Y ya el resto entonces sería el ID y el nombre. El ID que es 1 y el nombre. Es lo que estoy mostrando, lo estoy agregando con, digamos, con esta otra expresión del jQuery a este campo de texto y listo. Pero digamos que en el caso de que hubiera sido fallida la consulta, yo le hubiera dicho, bueno, si ves fallida, entonces muéstrame el error, y eso es lo que sucede. Y antes de irme a explicar lo que es el API REST, voy a mostrarle cómo funcionaría la consulta si utilizáramos fetch. Y con fetch el asunto es similar, pero entonces cambian algunas cosas. Con fetch, en este caso con fetch nos vamos a intentar comunicar
a la controladora Oracle. Y como dice acá, Fetch proporciona una mejor alternativa que puede ser empleada con Service Workers. ¿Y qué es esto de Service Workers? Service Workers sirve, digamos que habla de servicios, entonces hace referencia a las API REST. Y Workers, digamos que esto tiene que ver con servicios que se activan por eventos. Cuando se trabajaba con jQuery, anteriormente cuando se trabajaba con jQuery, había que estarle preguntando constantemente al backend cuando se surgían cambios en la base de datos. Eso se hacía con un set interval. Set interval para estar preguntando constantemente los diferentes cambios que sucedían en la base de datos. Fetch permite la comunicación con el backend activada por eventos, y eso es algo muy bueno. Aparte de que también permite manejar otras cosas como los estados de conexión, digamos los códigos HTTP, es algo muy interesante. Y esto es la forma moderna en que se trabaja el backend. Anteriormente trabajamos con jQuery, que es bastante bueno también. Digamos que tiene problemas de sincronización, problemas a veces genera algunos errores, pero su sintaxis es bastante limpia. Y esa es una gran ventaja. Mientras que el Fetch trata de tener una sintaxis limpia, pero igual sigue siendo una sintaxis un poco más compleja. Bueno, pero entonces, ¿cómo se comunica el Fetch? ¿Cómo logra el Fetch comunicación con el backend? Hay que pasarle, digamos, unos ajustes, hay que pasarle un JSON con los ajustes. Y los ajustes son el método por el que me voy a comunicar, el contenido de ese método, que en este caso va a ser un JSON, y el JSON que va a ver, que es el cuerpo del mensaje, que en este caso es el ranking con 2. En el caso anterior le mandamos el ranking con 1. Si ustedes pueden ver acá le mandé con 1. Acá se lo estoy mandando con 2. Y listo. Ejecuto el fetch. Y tal cual como lo hice con jQuery, le mando, digamos, la ruta a la que me voy a comunicar y unos ajustes. En el caso anterior simplemente le mandábamos el JSON, el cuerpo del mensaje. Pero acá toca decirle por qué método nos estamos comunicando y el contenido de la aplicación, el formato del contenido. Esto hay que leerlo del lado de, digamos, la clase controladora, porque es a la que me estoy comunicando. Oracle PL/SQL. Y como ustedes pueden ver, el procedimiento es el mismo, conexión igual a conexión Oracle. En el caso anterior era conexión MySQL. De hecho, acá lo tenemos. Y vamos a hacer una comparación de ambos. Vamos a verificar que lo mismo, si surge un error, quiero que me muestre ese error. Pero esto es lo que cambia. Y es que yo tengo que verificar si el método con el que me se comunica es POTS. Y si el contenido digamos, del mensaje, de los ajustes de la comunicación fetch, es application.json. Si no, no puedo, digamos, establecer una comunicación con el backend. Pero sí, entonces tengo que obtener el contenido, el cuerpo de ese mensaje. En este caso, el contenido es el ranking 2. ¿Qué estoy haciendo? Un Stringify. Stringify lo que me hace es que me crea esto, que es un JSON, me lo está convirtiendo en una cadena de texto para podérsela mandar al frontend, puesto que la comunicación, para lograr comunicación, se hace a través de cadenas sin formato, o bueno, que no sean objetos como tal. Y luego ya lo podemos decodificar acá del lado del backend para poder trabajarlo como un objeto JSON. Es que una cosa es la cadena JSON y otra cosa es el objeto JSON. El objeto JSON es la cadena decodificada. La cadena JSON es el objeto codificado con JSON.encode /encode.
Vamos a ver cómo se ejecuta esto. Para nuestro caso parece que no ejecutó, no sé por qué. Y listo, funcionó. Simplemente está como lento el computador. Por lo que estoy grabando, puede ser. Entonces, como ustedes pueden ver, digamos que acá están las diferentes respuestas que he obtenido. Ahorita vamos a analizar esto más a detenimiento, pero no quiero distraerlos y quiero que sigamos acá. Esta es la forma en que yo tengo, digamos, el cuerpo, con file.getContest, esto que es algo que se llama los write-pets. Esto, digamos que se los dejo para que lo investiguen más a fondo, pero básicamente va php://input. Esto ustedes lo pueden investigar más a fondo, hay muchos tipos de write-pets, write-pers, algo así. Pero este es el que nos entrega el contenido del cuerpo del mensaje. Y ese contenido, ese cuerpo de mensaje, que en este caso sería este, lo tengo que verificar. Y acá ya comienza a funcionar tal cual funcionaba cuando lo ejecutamos con MySQL. Con MySQL lo que verificábamos es que el ranking existiera, que hubiera sido seteado. Y set, o sea, que hubiera sido seteado, que existiera. En este caso estamos verificando lo mismo, pero ya no se lo estamos preguntando, digamos, directamente al canal de comunicación, sino ya al objeto que sacamos del canal de comunicación. Sí, entonces tenemos que realizar la consulta. Pero miren esto. Acá no estamos creando la consulta. Estamos consultando a una función procedimiento almacenado. Le estamos pasando el ranking a nuestro procedimiento almacenado, el que les mostré al principio del video. Y le estamos dando nombre cadena JSON, from dual. From dual es una tabla de prueba, puede ser cualquier nombre de tabla. Básicamente lo único que nos importa es obtener la respuesta de esta función. Como ustedes pueden ver, cuando yo hice la consulta con MySQL, sin utilizar, digamos, PLSQL, yo tuve que crear la consulta. En este caso yo no tuve que crear la consulta, pues no directamente, no tengo que saber ni los nombres de los atributos, ni el nombre de la tabla, porque eso lo sabe el procedimiento almacenado. ¿Qué es lo que yo necesito saber? El nombre del procedimiento almacenado al que yo le estoy consultando. Y eso es bueno, porque cuando alguien revise este código no va a saber, si no tiene acceso a la base de datos directamente, no va a saber cuáles son los nombres de las tablas y los atributos, lo que va a hacer que nuestra base de datos sea más segura. Y esto es cómo se trabaja actualmente el backend, los servicios ofrecidos por el backend. Pero bueno, sigamos. Lo otro que hago es generar la consulta. Así como lo hice acá, generar la consulta, pero acá este MySQL query, él genera y ejecuta la consulta. En Oracle hay que generar la consulta y ejecutarla por aparte, y aparte decir que los atributos, esto hay que especificarlo, el nombre que van a tener los atributos. En MySQL no, él toma directamente que él nos regresa un JSON con esa información, y él asume, digamos, estos nombres directamente como los nombres que van a tener los atributos, los valores de los atributos. En Oracle eso se debe especificar. Y el nombre que le estoy... Y esto se lo estoy asignando a todo atributo que se llame cadena JSON, que es el atributo devuelto, lo estoy asignando a esta variable. Es lo que le estoy diciendo, y ahí ejecuto la consulta. Y luego de eso obtengo la información de esa consulta, que en este caso pues solamente también es una fila, pero se consulta de esta manera. De todas maneras se necesita un ciclo while, que mientras exista algún atributo en esa consulta, pues imprimo la información. Y otra cosa que no hacemos en MySQL es liberar
el statement, o sea, el ámbito de la consulta, puesto que lo hace automáticamente, pero en Oracle sí debemos hacerlo, eliminar esa consulta. Y listo, básicamente eso sería todo. Si ustedes hacen la comparación, les recomiendo que ustedes revisen ambos archivos, intenten buscar las diferencias, se van a dar cuenta que en realidad son muy similares. Y listo, básicamente eso sería todo por la parte de bases de datos. Como pueden ver, las diferentes impresiones que coloqué son para mostrar los diferentes valores que obtuve. Cuando ejecuté este me entregó, digamos, imprimió. Les muestro las impresiones. Acá, cuando yo hago el log de la respuesta, cuando yo hago el log del JSON y cuando yo hago el log del JSON acá. En este caso, hago el log del JSON y me muestra que él tiene un editor name que se llama Atom y un Todd ID que se llama 1, que es valor 1. Básicamente es lo que yo estoy mostrando acá. Y acá lo mismo, pero en este caso el que me entrega la respuesta es Oracle PLSQL y me entrega esta respuesta. Pero aparte, esto era lo que yo les decía, la diferencia de Fetch con con jQuery. Y es que Fetch me entrega además toda esta información donde yo puedo ver que el status es OK, o sea, el status, para poder yo, digamos, este es el código del status. Yo podría decirle acá, es más, vamos a hacerlo. Yo podría decirle que si el status no es el correcto, sí, respuesta, sí, respuesta, punto, status, igual a 200. Solamente esto, básicamente lo que le voy a decir, o bueno, vamos a hacer algo diferente. No voy a, digamos, dañar la operación simplemente porque el status esté incorrecto, porque entonces yo quiero ver cuál es el error. Entonces, para eso voy a imprimir solamente, voy a colocar una impresión que me diga respuesta punto status text. Control S para guardar, F5 para recargar, aunque no hubiera sido necesario recargar, pero bueno, para que lo vean. Como pueden ver acá, cuando inmediatamente me imprimió entonces el objeto, y acá se demora un poco más, se está demorando un poco más la respuesta utilizando Fetch, y es porque él llena toda esta información. Y lo que yo quería es que se me imprimiera también el status text. En este caso no lo hizo. No sé por qué no lo hizo. Vamos a recargar, se le da clic derecho, volver a cargar de manera forzada. Y voy a revisar cuánto lleva este video. Espero que no se alargue demasiado. Aunque ya se alargó demasiado, vamos a tratar de terminar lo más rápido posible. Y acá me muestra el status, que es OK. Eso era lo que quería mostrarles. Que eso es lo que hicimos. Simplemente imprímame también el status. Bueno, ¿y cómo funcionan las promesas sin utilizar jQuery?
Las promesas sin utilizar jQuery funcionan de una forma similar. Uno crea la promesa, la asigna a una variable y luego hay que decirle qué ocurre cuando la promesa es correcta, funciona de manera correcta, la función se ejecuta de manera correcta, y qué sucede cuando la función falla. Entonces, en este caso, si la función falla, muéstreme el error. Eso es lo que le digo, muéstreme el error. Y también vamos a colocarle, digamos, esta alerta. Promesa fetch 1. Error en la promesa fetch 1. Básicamente es lo que le estoy diciendo. Pero entonces quiero saber qué sucedería si se ejecuta bien. Y esto es lo que estoy haciendo. Para poder consultar, digamos, el valor obtenido por una consulta fetch, hay que hacer una doble promesa. Una que me extraiga la información y otra que al extraer la información trabaje con ella. Por eso es que tengo dos promesas para ello. Y bueno, entonces acá extraigo la información y luego de haber extraído la información obtengo la cadena JSON, lo mismo que hice ya en la promesa principal. Obtengo la cadena JSON, o sea, la parte de extraer la cadena JSON de la consulta es algo que no necesitamos hacer con jQuery. Él lo hace directamente, pero en este caso sí toca extraer esa información y pasársela a otra promesa. Y ya, digamos, podemos imprimir los valores de esa consulta y listo. Así funcionaría también el asunto con fetch. Igual, recuerden que este video es introductorio. Si quieren, digamos, que yo haga un video luego profundizando más de cómo funcionaría el asunto con, digamos, estas nuevas técnicas de backend, yo puedo hacer una segunda parte de este video o puedo hacer un video especificando alguna de las partes de este video. Como tal, la que quizás haga más adelante es la especificación de cómo funciona el API REST. Acá voy a dar una muy pequeña introducción de cómo funcionaría el API REST. Acá tengo una función que se ejecuta al iniciarse. Esta es una función que se ejecuta al iniciarse, digamos, el uso del cliente por parte del cliente de esta aplicación y llamo a la función REST, que la tengo acá definida, que hace el API REST. Se comunica con... En este caso se está comunicando con otro enlace que tenía. Pero no es con este que quiero que se comunique, sino con el que yo creé directamente acá. Listo. Entonces él se comunica con este. Este lo que hace es que consume la aplicación. Les voy a mostrar. Él básicamente lo que hace, este es un API REST bastante sencillo. El API REST puede llegar a ser muy complejo dependiendo de los servicios que queramos consumir, pero en este caso, como simplemente queremos consumir una imagen, la imagen del día, pues es algo relativamente sencillo. Simplemente le estoy mandando un 0. Le mando un 0. Él me lee del lado del backend, me lee ese 0 que le está llegando y lo agrega a esta cadena. Entonces vamos a mirar qué es lo que sucede cuando yo consulto esto en internet. Reviso que si la grabación vaya bien. Con el 0, porque hacía falta. Es lo que me está llegando. Como pueden ustedes observar acá,
él me entrega esto. ¿Y qué es esto? Pues como ustedes notarán, esto es un JSON. Un JSON porque comienza con llaves, tiene la notación de 2 puntos. Esto es una cadena JSON. Y con esa cadena JSON es que yo obtuve esta imagen. Pero ¿cómo puedo obtener una imagen de una cadena de texto? Bueno, pues sencillo. Acá se las muestro. La imagen, en realidad, el enlace de la imagen, si nos ponemos a analizar, digamos, toda esta cadena JSON, buscamos el enlace donde aparezca esa imagen. Y bueno, ya les explico analizando esto más a fondo. Pero básicamente lo que le estoy diciendo es que me devuelva el contenido de este archivo. El contenido de este archivo es una cadena JSON. Entonces, es lo que hago. Mando la consulta, le mando el 0 para obtener la imagen del día de hoy. Si le mandara 1 sería la imagen del día de ayer. Si le mandara un 2 sería la de antier. Eso es lo que, digamos, especifica Microsoft para consumir esta API. Entonces, pero no, quiero la imagen del día de hoy, así que le estoy mandando un 0 y obtengo la imagen del día de hoy, la respuesta. Lo que hice fue, digamos, no preocuparme porque yo hubiera podido mandar directamente toda la información de la imagen y todo eso directamente desde el backend, pero no quise sobrecargar al backend y lo estoy haciendo del lado del cliente. Y acá, digamos, obtengo ese JSON y comienzo a analizarlo. Creo una, digamos, una URL base que sería el json.imagen0 URL base. ¿Qué es eso? Pues básicamente tenemos este atributo, imágenes. Y este atributo imagen tiene todo esto. Puede tener una o varias imágenes, pero en este caso tiene una imagen. Y quiero el contenido del atributo 0. El contenido de la parte 0 es este. Y yo lo que tomo es el URL base. Busquemos el URL base acá. URL base, como ustedes pueden ver, es este. Entonces vamos a copiarlo en alguna parte. Y listo. Con eso ya, digamos, obtuve esa parte. ¿Y qué hago con eso? A eso tengo que agregarle un size. Como ustedes pueden ver acá, él recibe un size. En el caso de nosotros, como estamos utilizando la pantalla grande, sería este. Eso se lo estoy agregando directamente al URL acá. Y aparte, él recibe esto. bin.com. Hace la consulta a bin.com. Y vamos a ver qué sucede cuando me meto a ese enlace. Como pueden ver, acá aparece la imagen del día. Esto va a cambiar. Esto es algo que es un servicio que me está ofreciendo Bin con digamos, este JSON. Consumir este servicio fue relativamente difícil, puesto que no hay documentación para consumirlo. Normalmente cuando uno consume un servicio, el proveedor del servicio tiene documentación para que uno aprenda cómo consumirlo. Pero en mi caso me tocó, digamos, ponerme a analizar digamos, la diferente información que me entregaba este JSON para poder consumir este servicio. Como ustedes pueden ver, acá me dice que el formato es JSON. También investigando me di cuenta que ellos entregaban el formato como un XML y digamos que esto es lo mismo, simplemente que digamos es más información, o sea, sobrecarga el servidor, sobrecarga el cliente, digamos sobrecarga el camino de comunicación que hay entre ambos, pero esto es más legible. Entonces digamos que si ustedes tienen la oportunidad de primero, cuando están analizando un API,
para poderla consumir y tienen la posibilidad de verla como un XML, es mejor que lo vean como un XML y luego ahí sí la trabajen como un JSON para, digamos, ver todo lo que me entrega esta API. Como ustedes pueden ver, acá lo que me está entregando esta API son diferentes fechas, el enlace a la imagen, el tamaño, hay que pasarle el tamaño. En este caso viene con un tamaño por defecto que es 1920 por 1080. Este tamaño hubo que cambiarlo, tuve que cambiarlo para ver las diferentes resoluciones. Me tocó ensayar con diferentes resoluciones para ver cuál era la que se acomodaba en mi pantalla. Y aparte me entrega una descripción de la imagen que no la estoy consumiendo. Acá no estoy mostrando la descripción de la imagen, pero podría hacerlo. Y me entrega algunas cosas más que no estoy utilizando. Yo simplemente utilizo el enlace de la imagen. Entonces, construyo ese enlace de la imagen. Construyo esa imagen a través de ese enlace. Y luego le digo que el background image, utilizando también del body, utilizando jQuery, le digo que el background va a ser la imagen con este URL y obteniendo el URL. Y ya, básicamente eso es como se consume un servicio. Es, digamos, la parte más... Este servicio es un servicio bastante simple de consumir, pero sirve como introducción, digamos, de lo que es el consumo de servicios. Quizás haga un video más adelante de API REST, consumo de web service y WebSockets para también, digamos, la comunicación para tener un camino abierto de comunicación con el backend sin que se active por eventos. O mejor dicho, que el camino no se quede abierto, sino que simplemente se active por eventos y pueda yo consultar la información de forma dinámica. Son muchas cosas que intervienen en el backend moderno que han cambiado con respecto al backend de hace algunos años. Esto simplemente es una pequeña introducción. Recuerden que también existen las pruebas unitarias, los frameworks, que un framework es un conjunto de librerías y que los frameworks, por ejemplo el framework Laravel de PHP, contienen una librería que se llama el ORM y el ORM funciona para uno poder hacer consultas a la base de datos sin hacer tanto código. Uno simplemente crea digamos, una clase, hace las especificaciones, dónde va la entidad, dónde va el atributo, y él automáticamente me crea la tabla basándose en eso y me crea las consultas, con lo que se presta menos se prestan menos a errores al momento de codificar, y el código queda mucho menos extenso y más legible. Entonces, lo que es muy bueno. Entonces, bueno, creo que esto sirve para que ustedes sepan más o menos cómo funciona el backend actualmente. Y bueno, se den una idea de ello. Y si tienen alguna pregunta me lo pueden dejar en los comentarios. Por el momento eso es todo. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.